Se encuentran, espero que muy bien, les saludo con gran gusto. Hoy deseo compartir con ustedes un tema que puede tener un impacto muy profundo en aquella persona que lo padece y por supuesto pues todos los que lo rodean. Pero antes de iniciar en este tema, me gustaría hacer una reflexión de gran importancia y es ¿por qué, a pesar de que hoy en día tenemos tantas herramientas, tanto conocimiento y tanta difusión, las enfermedades neuropsiquiátricas siguen siendo tan estigmatizadas? Al grado de que, ¿cuántos de nosotros realmente hemos ido a buscar atención cuando hemos llegado a tener alguna de estas situaciones, como depresión, ansiedad, o vaya, cualquier otra perturbación del estado mental que puede pues, llegar a incluso a ser incapacitante? Y ahora, ¿qué es el tema que ha llevado a cada vez hacer más frecuente este tipo de padecimientos? Es algo muy interesante y paradójico, como en un mundo donde aparentemente pues ya todo está permitido, no hay mayor eventualidad, están las mentes muy abiertas, gobiernan o impera el relativismo, donde pues todos somos dueños de nuestra propia verdad y pues mi opinión es la única que cuenta y puedo hacer lo que se me antoje y pues los demás allá su rollo. ¿Por qué a pesar de todo esto y de que tenemos incluso ahora tantas fuentes de placer y satisfacción, las enfermedades neuropsiquiátricas son cada día más comunes e incluso llegan a ser tan incapacitantes? Eso se los dejo de tarea, especialmente a todos aquellos que han tenido algún hijo afectado de esta situación y lo primero que hacen es voltear a ver a todo el mundo antes de reflexionar a sí mismos. No estoy diciendo que sea estrictamente culpa de ustedes, padres de familia, pero sin duda alguna, si hay una situación familiar importante y fuerte, es algo que vale la pena realmente escudriñar. Pero no vamos a hablar ahora de este tipo de enfermedades neuropsiquiátricas, porque de hecho yo no soy experto en estas enfermedades, sino de aquellas que tienen un origen orgánico, es decir, en las cuales hay un trasfondo patológico o una enfermedad que lleva a una inflamación o a una alteración del funcionamiento del cerebro y finalmente pues a manifestaciones neuropsiquiátricas muy variables que van justamente desde el déficit cognitivo mínimo hasta la franca psicosis. Y bueno, una de ellas es justamente el lupus eritematoso sistémico, que es un grupo heterogéneo de síndromes clínicos que comparten en común la producción de autoanticuerpos, es decir, de moléculas que en condiciones normales reconocen a agentes extraños, en esta situación reconocen tejidos propios. Y bueno, muchos de estos anticuerpos que justamente pues llevan a esta manifestación pueden pues justo derivarse o desviar su atención hacia las neuronas o hacia sitios específicos y funcionales de las neuronas que finalmente pues van a tener consecuencias. Ahora, antes de considerar, por supuesto, esta enfermedad que es afortunadamente muy infrecuente, siempre en toda persona y sobre todo si es alguien joven, hay que tomar en cuenta que hay una gran cantidad de posibilidades que pueden llevar a situaciones neuropsiquiátricas, especialmente si esto es agudo y no hay ninguna razón que lo justifique. O sea, si no hay un duelo, si no hubo una ruptura amorosa, si no hubo un consumo de drogas. Y en esto me voy a detener un poquito porque ahora se ha puesto muy de moda la marihuana, que cada vez es más claro, sin duda alguna, que está vinculada con el incremento del riesgo de desarrollo de psicosis y de esquizofrenia en aquellos que tienen un trasfondo genético o una situación particular del cerebro y que los predispone a esta situación. Pero pues, son cosas que obviamente hay que tomar en cuenta. Si no las hay en un paciente que sobre todo es mujer, joven y pues desarrolla este tipo de alteraciones, siempre hay que pensar que hay algo de fondo y no hay que esperarse ni hay que estar buscando en Google o en la opinión del comadre o del compadre, que siempre van a tener toda la razón, sino realmente buscar la valoración por un experto, que en este caso sería un neuropsiquiatra o un neurólogo. Y eso, justamente, para nosotros tener la alerta de que pueda ser una de estas enfermedades, hay que tomar en cuenta que si hay historia familiar de autoinmunidad como lupus, artritis reumatoide o alguna otra de estas entidades, entonces pues las posibilidades son cada vez más altas. Ahora, hay que diferenciar también que existe otro grupo de padecimientos que pueden llevar a esta situación y que son más frecuentes, entre ellos por supuesto las infecciones, no
es tan raro, sobre todo si alguien fue de viaje recientemente y acude y empieza a desarrollar síntomas neuropsiquiátricos. Hay que pensar que pues alguna infección por vectores, o sea por mosquitos, que puede pues eso justamente transmitir este tipo de pues, infecciones que afectan el cerebro y pues llevar a esta situación que bueno, habitualmente son situaciones muy aparatosas y entre más pronto se atiendan es mucho mejor, así como alteraciones metabólicas, por ejemplo, pacientes que son diabéticos mal controlados de larga evolución o personas que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática y bueno, algunos pues tal vez jamás lo pensaron porque pues eso se sentían muy sanos, pero se expusieron previamente a plantas medicinales y pensaron que no iba a suceder absolutamente nada y desgraciadamente debutan con alguno de estos problemas. De igual manera que algunas otras enfermedades, como puede ser enfermedades de la tiroides, que pues cuando hay una crisis que se llama crisis de tirotoxicosis, puede justamente manifestarse como primer embate una alteración neuropsiquiátrica, habitualmente una ansiedad muy intensa, con incluso alucinaciones. Pero si no hay estas situaciones de fondo o ya se excluyeron, hay que pensar justamente en autoinmunidad y especialmente de lo que más se asocia a enfermedades o alteraciones neuropsiquiátricas es el lupus. Afortunadamente es una enfermedad infrecuente, nada más afecta a 0.3% de la población, pero, y bueno, lo que hace más delicado el tema es que pues usualmente no se piensa mucho en esto porque las complicaciones neuropsiquiátricas graves en el lupus son infrecuentes, suceden en 5 a 10% de los pacientes pueden de hecho debutar con esta enfermedad o con estas manifestaciones sin haber tenido previamente alteraciones de la piel o de las manos, las articulaciones, del cabello, de los recubrimientos de los pulmones que se llaman pleuras, del abdomen, de los riñones, incluso puede no haber ninguna otra manifestación hasta el momento conocida de lupus y justamente debutar con estas alteraciones. Ahora, el espectro de manifestaciones neuropsiquiátricas es muy variable. Hoy por hoy se han descrito 19 síndromes clínicos asociados al lupus que pueden estar justamente vinculados con una respuesta contra el tejido o bien como consecuencia de la obstrucción de los vasos sanguíneos por ya sea formación de trombos o por alteraciones de los mismos derivados del proceso inflamatorio y de cambios a nivel local que finalmente llevan a dicha enfermedad. Y bueno, de hecho se han descrito varios anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos antineuronales, el antihiperribosomal, que se ha vinculado fuertemente con el riesgo de psicosis, así como el anti-NR2, el anti-NMDA, que se asocia más a otro tipo de enfermedades que no son lupus, y bueno, incluso hay algunas otras entidades que pueden ser paraneoplásicas, o sea, como consecuencia de un tumor que está de fondo, que puede igual generar alteraciones neuropsiquiátricas y por eso es muy importante que en alguien que de la nada debuta con depresión, ansiedad, alucinaciones, alteraciones del comportamiento, problemas de la concentración y sobre todo si es algo muy agudo, siempre hay que acudir de inmediato con un neurólogo y neuropsiquiatra y obviamente si se sugiere o se sospecha que hay un problema de lupus de fondo, el reumatólogo tiene que estar ahí a la vanguardia para pues eso dar el tratamiento más adecuado. Y bueno, pues eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta y nuevamente enfatizar que pueden no tener ninguna otra manifestación en sí previamente que sugiera enfermedad autoinmune y pues eso debutar de esta manera. Otras cosas que también pueden estar asociadas son alteraciones del movimiento, de la sensibilidad o perturbaciones o incluso que el paciente se queje de que escucha cosas que nosotros no escuchamos o una serie muy variable de manifestaciones. Lo importante aquí es siempre acudir con el experto, no ir a experimentar, no ir con el médico general. En esta situación no hay que ir con el médico general, es directamente con el experto que el eje angular va a ser el neurólogo y según si hay o no alteraciones que sugieran autoinmunidad, pues eso, el reumatólogo. Y bueno, espero que esto haya generado claridad y pues una conciencia de la importancia que tiene el meticuloso estudio de los pacientes y pues también ver el amplio grupo de diagnósticos diferenciales. Y espero que esto les haya
contribuido un poco y si conocen algún caso así, pues ya saben, hay que referirlo tempranamente. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.